diferencia del pavimento flexible, esta ecuación sí llega a un espesor de la losa de concreto, lo que no hacía en el método del pavimento flexible, que solo llegaba al número estructural y a partir del número estructural había que llegar a los espesores del pavimento. En el caso del pavimento rígido, sí llegamos al espesor de la losa de concreto porque es uno de los parámetros de la ecuación. Pero no es la única. Aquí hay varios parámetros, algunos iguales que el pavimento flexible y otros nuevos parámetros que antes no los usábamos. Vuelve a aparecer el W18, que es los ejes equivalentes en vehículos de 18,000 libras o 8.2 toneladas. Entonces sigue habiendo la carga. Para nosotros esa es la carga del tráfico en la vida útil. Se obtiene de la misma manera que en el pavimento flexible y este llega a ser un dato con los datos de tráfico, que es el TPD, llega a ser un dato conocido. Luego tenemos el Z sub R, que es la confiabilidad del pavimento, que ya hemos visto, la confiabilidad puede variar entre el 80 y el 100%, y a partir de esa confiabilidad, como está representada por una ecuación de la campana de Gauss, le corresponde un Z sub R, que es el valor neto dentro de la confiabilidad que le damos. Entonces, este valor también es conocido. Es estadístico, pero es conocido. Luego tenemos otro valor estadístico que es la desviación estándar. La desviación estándar también ha sido estudiada en el método ASTO y nos da rangos de posibilidades de 0,35 a 0,45. Dependerá de cada proyectista establecer cuánta desviación pueden tener sus datos de entrada, cuánta confianza tienen esos datos, y dependerá de eso asumir un valor estadístico en el valor de desviación estándar. En Bolivia normalmente ese valor lo tomamos como un valor bajo o regular, pudiendo ser de 0,35 a 0,40. Luego viene el valor de D, que es el espesor de la losa de concreto, que en esta ecuación aparece en 3 lugares, por eso que no es una ecuación sencilla de resolver, sino es una ecuación que hay que resolverla por iteración, pero el D es el espesor de la losa. Luego aparece el delta PCI, que es la variación de serviciabilidad que tiene entre el inicio del pavimento rígido y el final del pavimento rígido. Entonces, para eso, la ASTO nos establece un valor para el inicio, de serviciabilidad para el inicio, que es igual a 4.5, y para el final nos marca desde la posibilidad desde 1.5 hasta 2.5. Será decisión de cada proyectista elegir si va a tomar el valor final, un valor aproximado numérico, y de ahí saldrá, de esa diferencia, saldrá el delta PCI.
Luego tenemos la serviciabilidad final, que es PSUFF, que es la decisión que tomamos para el pavimento, cuánto va a ser su serviciabilidad como valor numérico. Aparece el módulo de rotura del concreto. Ese módulo de rotura no es de compresión, porque los pavimentos rígidos no trabajan más a compresión, sino trabajan su resistencia que debe satisfacernos a la carga, es una resistencia a flexión. Entonces, ese módulo de rotura del concreto a flexión es el que tenemos que poner acá. Hay recomendaciones por el método de cuánto sería el valor. Y en Bolivia, generalmente, este módulo de rotura del concreto está de 40 a 45 kilos centímetro cuadrado, aproximadamente de 4 a 4.5 PSI, ¿no? Ese es el valor que esperamos de rotura del concreto. Luego tenemos un coeficiente de drenaje, que ya lo hemos visto también en pavimentos flexibles. Acá también, para el caso de la subbase, tenemos que considerar cuál es el coeficiente de drenaje de ese material. Hay tablas también del método que nos recomiendan. Luego tenemos el valor de J, que este es un parámetro desconocido en el pavimento flexible. Aquí sí aparece como un coeficiente de transferencia de carga, bajo el criterio que un pavimento rígido, entre losa y losa hay o debe existir una transferencia de carga para que se ayuden mutuamente losa a losa en resistir las cargas del tráfico. Entonces, por la forma en que hemos dicho que se dimensionan con pasadores y pasajuntas, sí hay una transferencia de carga y por lo tanto hay un coeficiente de transferencia de carga que debemos adoptar de lo que recomienda el método ASTO. Luego tenemos el E sub C, que sería el módulo de elasticidad del concreto, que es un valor que hay que tomarlo de ecuaciones que ya han establecido la misma ASTO, la ACI, los institutos de hormigón de varios países, la Comisión Europea de concreto también ha determinado una ecuación para el módulo de elasticidad. O sea, hay varias opciones para este valor. En su momento les voy a dar anotado para que vean cuál es mejor utilizarlo. No tenemos nosotros propias investigaciones para decirles nosotros vamos a utilizar de nuestra investigación este módulo de elasticidad del concreto. No, más bien son investigaciones de otros países que nos han llegado ya fórmulas y elegimos de esas cuál se acomoda mejor a nuestro país. Y finalmente tenemos el parámetro K, que es el módulo de reacción de la subrasante. A diferencia del método para pavimento flexible, donde metíamos el módulo resiliente para la subrasante a partir del CBR, acá se obtiene el módulo de reacción de la subrasante, pero como también a veces no tenemos cómo obtenerlo porque necesitamos una prueba especial de carga,
y no tenemos siempre el equipo a la mano para un proyecto de carretera, entonces esto ha facilitado haciendo ábacos y ecuaciones que relacionan el módulo de elasticidad o módulo de reacción de la subrasante con el CDR del material. Entonces, de esa manera tenemos que obtener todos los parámetros que necesitamos acá para poder resolver por iteración y obtener el espesor de la losa. ¿Por qué solo el espesor de la losa y no como en el caso del flexible, que había que determinar el espesor de la capa de rodadura, el espesor de la base y el espesor de la subbase? En este caso solo es de la losa porque el criterio del ASTO es que la losa debe ser la que absorba toda la carga del tráfico. Entonces, solo es ese elemento el que va a absorber toda la carga. Ahora, en la realidad, no es que absorbe toda la carga y no pasa nada. Por ser un pavimento multicapa, siempre va a pasar parte de la carga, mucho menos que antes, a la subbase, y de la subbase mucho menos a la subrasante. Entonces sí pasa carga, pero no estamos diseñando para que esas capas absorban carga. No, estamos haciendo la suposición de que la losa debe ser la que absorba toda la carga. Entonces, por eso aparece solo el espesor de la losa como valor interrogante en la ecuación. ¿Cómo se van obteniendo los valores que hemos mencionado? Entramos con confiabilidad. Para confiabilidad nos dan esta tabla en el método ASTO, donde tenemos diferentes tipos de carreteras y diferentes niveles de confiabilidad, tanto si el pavimento es urbano o si el pavimento es interurbano. La confiabilidad menor que podríamos tener está entre 50 y 80. Nosotros también tratamos de no pasarnos de acá porque nuestros datos no siempre se obtiene de una información permanente de tráfico, de clima, de subrasantes, sino son específicas para el proyecto. Entonces, no avanzamos, no recomendables no avanzar más de 80, pero si algún proyectista decide ponerle 85 o 90, ya es decisión del proyectista. En nuestro caso recomendamos, por lo que dice el ABC, no superar el valor de 80% de confiabilidad. Y aquí abajo tenemos otra tabla donde están representados los valores de la curva de Gauss. Entonces, para cada valor de confiabilidad le va a corresponder un Z sub R, que es el valor que en realidad necesitamos para meter a la fórmula. Entonces, si hablamos de un 80% de confiabilidad, el Z sub R es 0.841. Entonces, ese es el valor que nos interesa. El valor negativo que está aquí en la tabla no lo utilizamos con ese signo, sino en valor absoluto. Entonces, de esa manera definimos la confiabilidad. El siguiente valor es la desviación estándar que hemos hablado, y en el caso de pavimentos rígidos nos da entre 0.30 y 0.40, y nos recomienda el método ASTO 0.35 para construcciones nuevas y para
sobre carpetas, o sea, mantenimientos de pavimento rígido 0,40. Eso es lo que recomienda, pero nos da el rango entre 0,30 y 0,40. Podría utilizar otros valores, 0,31, 0,33, 0,37. Es el grado de confianza que tengo de los datos y la variación que estos pueden tener. Por eso se llama el error normal combinado. Con la variación que pueda tener, cuánto estimo que puede ser, ese es el valor que nos fijará el S sub 0. El siguiente valor, que son la serviciabilidad, y como les decía, en el caso de pavimento rígido, se adopta 4.5 como serviciabilidad inicial, y la serviciabilidad final, hay estimación en el caso de zonas industriales de unos 5 a 2 y en carreteras de 2 a 2.5. Entonces, en ese rango utilizamos la serviciabilidad final y de la diferencia entre la serviciabilidad final y la inicial obtenemos el valor de delta PCI, que entra a la fórmula. Luego tenemos el peso. El peso representado por el BW18, en realidad son ejes de 18.000 toneladas o de 18.000 libras por eje, que puestos en toneladas sería 8.2 toneladas y puesto en kilonewton sería 80 kilonewton. Entonces, bajo ese concepto de la ASTO, elegimos la cantidad de ejes equivalentes para la vida útil que le vamos a dar al pavimento. Entonces, con eso allá. Luego tenemos el valor del módulo de reacción de la subrasante. Este módulo, ya les decía, podríamos hallarlo con una prueba de carga, que es lo que están viendo en la gráfica a la derecha. Es una placa de carga que se acciona, se aplica carga con el rodillo, con el pistón se aplica carga y con el manómetro vemos hasta dónde puede aplicarse carga y cuál es la deformación por una parte y cuál es la carga hasta su límite. Y de ahí obtenemos el valor de K. Pero sabiendo que este es un equipo que no es común en todas las empresas constructoras o los laboratorios o las universidades, entonces la ASTO ha facilitado unas ecuaciones para hallar el valor de K en función al CBR. Entonces, para CBRs menores a 10, que es lo más común en nuestras carreteras, esta sería la ecuación para hallar el valor de K. Y para valores de mayores a 10%, este sería la ecuación para hallar el valor de K. Entonces, cualquiera sea la forma de hacerlo, a través del ensayo o a través de la correlación con las fórmulas, entonces hallamos el valor del módulo de reacción de la subrasante. Esto es el ábaco que está para ese propósito. Entramos con el CBR y directamente sacamos
el módulo de reacción de la subrasante en libras por pulgada cúbica, ¿no? Entonces, cualquiera de los métodos es válido. Luego tenemos, vale la pena aclarar que esa obtención del valor de K es cuando no hay, sin considerar que la capa subbase o base, base granular, o en casos de que tengamos una subrasante mejorada, no está considerada ni el abaco ni las fórmulas, está considerada en esos casos. Pero la AESTO también ha estudiado qué pasaría si hay una subbase o base granular, o si hay una capa tratada o estabilizada antes de la losa. Entonces, por la investigación se sabe que los espesores disminuirían. O el valor de K disminuiría si tenemos un valor. Entonces, para diferentes espesores de capa granular de la subbase o base que pongamos, hay diferentes valores del valor de K, ¿no? Entonces, un valor de K de 20 pasaría a un valor de 23 para 10 centímetros, 26 para 15 centímetros o 32 para 22 centímetros. Y en el caso de estabilizadas, tenemos acá también para diferentes espesores de esas bases estabilizadas, tenemos el valor de K afectado. Entonces, vamos a hacer uso de eso cuando tengamos una base o subbase granular o una base o subbase estabilizada. En cuanto al módulo de elasticidad, les decía, hay varias fórmulas y dependen de varias instituciones, vienen varias fórmulas del módulo de elasticidad. Aquí hemos escrito algunas que vienen en la normativa en alguna normativa de la AESTO, que recomienda valores del módulo de elasticidad con estas fórmulas. Si el agregado y el origen es un agregado grueso y de origen ígneo, esta fórmula es la que corresponde. Si es grueso y metamórfico, esta. Si es grueso sedimentario, esta otra. Y si no tengo información de qué tipología es el agregado y el origen, puedo utilizar esta otra ecuación para el módulo de elasticidad. No son las únicas fórmulas, pero las más utilizadas por nosotros, porque son similares a países sudamericanos. Luego tenemos que determinar el coeficiente de drenaje. Entonces, para el coeficiente de drenaje tenemos que ver qué características de drenaje tiene en función al grado de humedad próxima a la saturación. Si se hace una investigación sobre el módulo o el grado de humedad después de las lluvias, entonces determinaremos en qué estado estamos para nuestros materiales. Normalmente nosotros en Bolivia hacemos uso de grados de humedad próximas a la saturación, las más menores, entre 1 y 1,5, y considerándolos regular, ni excelentes ni muy malos, sino una condición intermedia. Entonces, los valores que más usamos son estos de 1 a 1,10 como coeficientes de drenaje.
Luego, como les decía, algo nuevo que tenemos en pavimentos rígidos es el coeficiente de transferencia, pensando en que losa con losa, por las juntas longitudinales y transversales, van a ejercer una transferencia de su carga. Entonces, esa transferencia la han puesto en valores numéricos para apropiarla en la ecuación. Entonces, aquí tenemos junta con pasadores, losa confinada, junta con pasadores, losa no confinada, junta sin pasadores, losa confinada, y junta sin pasadores, losa no confinada. De estas cuatro, en nuestro país, la que más usamos, porque nosotros usamos junta con pasadores, y nuestra losa normalmente no está confinada, salvo que sea un pavimento urbano, donde sí está confinada en un cordón de acera, ahí está confinada. Entonces, no es el caso de la carretera al lado la tiene a la berma, ya ves, la berma es de material asfáltico y no podría ejercer como una confinación. Entonces, lo más usual es hacer junta con pasadores y tener la losa no confinada y utilizar el valor de 3.2. De esa forma obtenemos el coeficiente de transferencia de carga. Estos pasadores y pasajuntas vienen acá, normalmente se colocan a medio espesor, o sea, por eso es H medios, y tienen una junta que después es rellenada con mástic asfáltico o otros materiales que ya vienen preparados en por lo menos 1/3 o 2/3 del espesor de la losa, ¿no? Luego tenemos la base, su base o base estabilizada, y después recién el material de subrayante. Una característica común de los pavimentos rígidos es que vamos a tener los pasadores y pasajuntas en las juntas longitudinales y en las juntas transversales. Entonces, más o menos en esta figura se puede uno dar cuenta cómo va a quedar armada la losa de un pavimento rígido, ¿no? Entonces, cada uno de estos es una losa que en conjunto van a formar el pavimento rígido, y en cada una de ellas hay pasadores y pasajuntas en las longitudinales y en las transversales. En algún momento vamos a hablar de cómo se dimensiona sus longitudes de estos pasadores y pasajuntas y cuánto es la separación de pasadores y pasajuntas que también hay que diseñar, ¿no? Y distribuir en el pavimento rígido. Lo vamos a dejar esta parte de modulación de juntas cuando hablemos de juntas, que es la parte que nos da el método ASTO para recomendaciones sobre las juntas, ¿no? Hasta ahí vamos a avanzar en el pavimento rígido por el método ASTO. Pero para entender mejor, vamos a hacer un ejercicio como un modelo del pavimento rígido por el método ASTO, ¿no? Un ejemplo simplemente.
Entonces, en este ejemplo, algunos datos tiene que haber aquí ya está dado los ejes equivalentes, obviamente que eso podremos calcular, pero aquí ya es un dato la calidad de la subrasante con su CBR, nos dan la cantidad de días de lluvia para hallar el coeficiente de drenaje, la calidad del drenaje que es regular, nos dicen que es una losa confinada lateralmente, nos dan un ancho de carril y nos dan también el módulo de elasticidad que podríamos calcularla también a partir de el esfuerzo a compresión. Con estos datos vamos al dimensionamiento por el método. Entonces, una posibilidad es utilizar la ecuación, otra posibilidad es el ábaco y otra posibilidad es el programa informático. Entonces, vamos obteniendo algunos valores. En este caso, como es una autopista interurbana, entonces consideramos un 90% de confiabilidad, y para un 90% de confiabilidad su Z sub R es menos 1.282. En la tabla anterior que les di, había una relación de esto ya en una tabla que tengo que anotar. Luego el S sub 0 me dicen el pavimento rígido entre 0.30 y 0.40, utilizar el 0.35. La serviciabilidad para autopistas o colectores, puedo tomarla como serviciabilidad final 250, serviciabilidad inicial 450. Aquí tomamos 4.2 y 3, me da el delta PCI 1.20. Con el CBR del dato, que tenía que el CBR es a 5, calculo con la ecuación el valor de K, y el valor de K me da un K de 40 megapascales por metro. Eso lo pongo a libras por pulgada cúbica y me da 147. Podría hallar este valor para cualquier consideración que haga, ¿no? En el caso que hemos hecho, para nuestro valor de CBR, que es 7, no es 5, entonces nuestro valor de K sale 173. También lo podemos hacer a través del ábaco. Este es el ábaco, entramos con el CBR 7 para obtener un módulo de reacción que sería de 173, ¿no? Entonces sí podemos hacer por fórmula o por ábaco. Luego determinamos la resistencia a flexotracción, a flexión. Vamos a utilizar 42 kilocentímetros cuadrados o 4.2 megapascales, que es igual a 609 libras por pulgada cuadrada. El cálculo del coeficiente de transferencia J, vamos a utilizar el no confinada con pasadores 3.2. Y luego el cálculo del coeficiente de drenaje
En este caso nos sale más de 25% los días de lluvia con respecto al año. Nos decía 107 días de lluvia, 107 entre 365 por 100. Si tienen máquina, háganlo esa operación. Vamos a hacer la operación. ¿Cuánto sale? 107 entre 365 por 100. Sale 29%. Entonces, como es más del 25%, utilizamos, y es regular, utilizamos 0,90. ¿No? Entonces ya tenemos todos los datos y tenemos que reemplazar en la fórmula, que es una posibilidad, o ir al ábaco. Entonces, a ver, hagan en sus casas esta reemplazando los datos y iterando el valor de D, que en este caso nos da 10.23 pulgadas. Pero comprueben en sus casas con sus máquinas, iterando el valor de D para ver si les sale lo mismo. La otra posibilidad es ir a los ábacos. Hay un ábaco especialmente para el pavimento rígido. En el ábaco del pavimento rígido hay que entrar con confiabilidad, con la desviación estándar. Se llega a esta línea de cruce. Luego esta línea de cruce unimos con el W18, con los ejes equivalentes. Y con esa llegamos a un punto de este ábaco. Luego, perpendicularmente, levantamos una línea hasta la familia de curvas que son con los diferentes condiciones de carga. Trazamos una perpendicular y unimos con la serviciabilidad. O sea, tenemos que hacer la serviciabilidad hasta la línea de paso. Y luego con la línea de paso venimos al coeficiente de drenaje. El coeficiente de drenaje cruza y obtiene un punto en otra línea de paso y viene al coeficiente de transferencia de carga. Une con el transferencia de carga y otra vez vamos a una línea de paso. La línea de paso unimos con el módulo de rotura del hormigón y llegamos a un punto de este segundo ábaco en el cual la familia de curvas tiene que ver con el módulo de elástico del hormigón. Coincidimos con el que le corresponde y bajamos perpendicularmente a ese punto para hallar el espesor de la losa. ¿No? Entonces, de esa manera se obtiene los espesores de las losas con la fórmula o con el ábaco. Y finalmente con
el software que les he proporcionado. Ahora vamos a pavimento rígido. En pavimento rígido entramos la confiabilidad, la desviación estándar, la serviciabilidad inicial, la serviciabilidad final, el módulo de reacción de la subrasante, el módulo de elasticidad del concreto, el módulo de rotura-flexión, el coeficiente de transferencia de carga y el coeficiente de drenaje. Una vez que tenemos esto, entonces vamos a calcular y nos va a calcular el valor de D, que es el espesor de la losa. Esas son las tres posibilidades de diseño. Utilizando la fórmula, haciendo con el ábaco o utilizando el software. Cualquiera de las tres es válida y podemos utilizar en nuestros proyectos cualquiera de las opciones. Ese es el procedimiento para calcular por el método ASTO el espesor de la losa, que es lo único que calculamos, porque el espesor de la subbase que ponemos debajo del pavimento rígido de la losa, les expliqué en la explicación del pavimento que lo colocamos como capa intermedia para no evitar que la carga de la losa caiga directamente sobre un material más débil que es la subrasante y genera una deformación. Por ese motivo colocamos un material granular de capa subbase o de base. En nuestro país siempre de capa subbase. En otros países, en vez de subbase, colocan material de base. Como a nosotros nos sale muy caro económicamente colocar base, entonces colocamos subbase, normalmente en 20 centímetros, pero podríamos utilizar entre 20 y 30 centímetros espesores que van a satisfacer que se actúe como capa intermedia. Y de esa forma dimensionamos el espesor de la losa. Hasta aquí es la intención de avanzar hoy. No queremos avanzar más. Solo con este método, la siguiente clase veremos los otros métodos que son mecanicistas para que nos sirvan como alternativas para el dimensionamiento de pavimentos rígidos. No sé si hay alguna pregunta, algo que haya que volver a aclararles para esta parte. Bueno, lo importante es hacer ejercicios, ¿no? Hacer ejercicios y vamos a avanzar un poco los otros métodos más y ya les voy a dar una tarea para que hagan ejercicios de pavimento rígido. Con los métodos, primero de ASTO y los mecanísticos. Después vamos a avanzar dos métodos que también está siendo usado en muchos países, que es el método PCA, que es de la Asociación Americana de Cemento Portland, y el método KENPAP, que es un método racional, que tiene un software para dimensionar pavimentos rígidos. Y con eso ya estaríamos con conocimiento suficiente para el dimensionamiento del espesor de la losa. Y luego entraríamos a los detalles
de lo que son las juntas longitudinales y transversales y cómo se construyen estas juntas para ver el efecto que tiene en un pavimento rígido. Bueno, si no hay alguna pregunta, les pido que pongan sus nombres en el chat para tener la asistencia a la clase. Inge, una dudita. Adelante. El caso de la capa subbase para el rígido, ¿es por selección como se adopta o se calcula? No, no se calcula. O sea, es una capa constructiva, le podríamos llamar, que solamente evita que todo el peso de la losa caiga sobre un material más débil que sería la subrasante. Entonces, por ese motivo, colocamos una capa intermedia granular, pero no la dimensionamos porque no la hacemos aportar como parte de los que va a soportar la carga. En la práctica sí va a soportar carga, pero para fines de dimensionamiento no lo consideramos. Pero se adopta entre 20 y 30, dijo, ¿no? Sí, entre 20 y 30. Bueno, gracias. Bueno, entonces, con eso terminamos esta clase. Nos volvemos a encontrar en la clase presencial del día de la próxima semana. ¿Y para cuándo va a ser práctico? El práctico que está pendiente o el práctico que voy a sacar. El que voy a sacar, recién voy a sacar el sábado siguiente, después de avanzar los métodos mecanísticos. Y va a ser para una semana, para presentarlo el subsiguiente sábado. ¿Y el tema del examen va a entrar solo pavimentos rígidos, la segunda evaluación? Sí, solo pavimentos rígidos. Gracias, Inge. Ya. Hasta luego a todos. Por si acaso está grabada la clase, la voy a poner también en el Drive para que la repase. Qué bueno, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Inge.